Néstor. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa del Maratón Bíblico 66. Dios les bendiga y la verdad que para mí es un gusto y una bendición el poder compartir esta sala con cada uno de ustedes y a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan, les damos la bienvenida. Hoy me toca a mí compartir, por la gracia de Dios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y bien, pues trataré de ser lo más objetivo, lo más entendible en cuanto a la exposición del panorama de esta epístola del apóstol, que es conocida también son conocidas como las epístolas carcelarias, ya que se dice que fue desde la cárcel donde él escribe algunas de estas epístolas. Y esta epístola es también llamada la iglesia, la obra maestra de Dios, ya que es algo de lo que se habla a través de esta carta. Bien, permítame hablar brevemente acerca del autor de esta epístola, la epístola a los Efesios. El autor fue el apóstol Pablo. Esto hacia el año 61 después de Cristo. ¿En qué nos basamos para decir que fue el apóstol Pablo? Bueno, hay una fuente tanto interna como externa. En cuanto a la fuente interna, pues la misma Biblia lo menciona, hace referencia en la misma epístola en el capítulo 1, versículo 1. Dice, él se presenta que él es Pablo, quien escribe esta carta. También nuevamente lo menciona en el capítulo 3, en el versículo 1. Ahí mismo, él claramente se presenta como el autor de esta carta o de esta epístola. Aquí claramente se puede ver que es él quien de su puño y letra escribe esta carta. También la Biblia hace referencia a que Tíquico fue quien llevó la carta, en este caso a los hermanos, se pidió que se leyese tanto a los laodicenses como en este caso propiamente a los efesios. Esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 21, donde hay una referencia bíblica aquí que dice en la salutación, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que yo hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Bien, podemos decir que esta es la evidencia interna en cuanto a la autoría. También hay otra evidencia externa, otra fuente, hacia el siglo I, hacia los años 85 y 160 después de Cristo, Marción aceptó la autoría de Pablo y explicó el lenguaje paulino que se usa en esta carta. Años más tarde fue cuestionada la autoría. No fue sino, ¿verdad?, hasta el siglo XIX, cuando la autoría de esta carta fue cuestionada por algunos racionalistas o los de la escuela crítica racionalista. Por ejemplo, el liberal alemán de apellido Schleiermacher fue probablemente el primero en rechazar la autoría paulina, y otros modernos como Moffat y Guspet fueron los que más tarde ya ellos, pues leyendo a través de, pues hicieron muchos razonamientos y siempre comparaban el lenguaje y encontraban algunas aparentes contradicciones, y esto lo llevaba a veces a cuestionar la autoría y todas estas cosas que considero yo no son a veces de gran relevancia. Sin embargo, lo importante es que la misma Biblia dice que fue Pablo quien escribió esta epístola. Y además de ello, lo importante es que fue inspirada por el Espíritu Santo. Otros de los argumentos que decían era que tenía un lenguaje muy avanzado, una teología muy avanzada, porque hablaba de la iglesia y que para ese tiempo eran cuestiones muy avanzadas. Pero lo cierto es que Pablo mismo dice en esta epístola que la iglesia era un misterio preservado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y que antes, aunque era algo que no se entendía totalmente a la perfección, pero que ahora en esta nueva dispensación, en esta nueva era, ya ha sido revelado, se ha dado a conocer este organismo vivo, el cual es la iglesia de Cristo. Y es precisamente de lo que habla esta epístola. Habla acerca de la iglesia. Bien, como ya mencionamos,
acerca de la fecha, pues fue hacia el año 61 después de Cristo. Es la fecha que la mayoría de los escritores y comentaristas concuerdan en que fue hacia este tiempo cuando se escribe esta carta. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta epístola? Como sabemos, toda epístola, libro, carta tienen un propósito, se escriben por alguna razón. En este caso, el propósito, yo encontré por lo menos 3 propósitos al escribir esta epístola. Número 1, fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso mediante la explicación de la naturaleza y el propósito de la iglesia. Número 2, exhortar a los creyentes a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y sobre todo fomentar, y más que fomentar, exhortar a que hubiese unidad en la iglesia, como ese organismo vivo, como ese grupo de creyentes, de cristianos, no como una religión propiamente, sino como un organismo vivo. Y número 3, dotar a los cristianos también para la guerra espiritual. Eso ya lo veremos más adelante en el contenido, que es en el capítulo 6, donde ya se nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que hay un mundo espiritual al cual nos enfrentamos todos nosotros como cristianos día a día, pero que debemos de tomar las armas necesarias para combatir a esas huestes de maldad. ¿Cuál es el tema? El tema es la iglesia. Como ya lo mencionamos, la iglesia, Pablo presenta aquí a la iglesia como la obra maestra de Cristo. Y se manifiesta en la unidad de Cristo con todos los redimidos. Ahora ya no, recordemos que los judíos tenían un concepto de que solamente ellos eran pueblo de Dios. Ahora, a través de la revelación del Espíritu Santo dado a sus siervos, recordemos que aunque Pablo es el apóstol a los gentiles, pero él dice que ahora la iglesia ahora está compuesta tanto de judíos como de gentiles también. Y esto era un plan de Dios que ya estaba planeado desde, valga la redundancia, ya se encontraba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, y que aunque era un misterio aparentemente, pero que ahora ya ese misterio estaba siendo revelado en el cuerpo que es la iglesia. Y que a su vez, ¿verdad? Cada cristiano, cada hijo de Dios, al venir a Cristo, ahora su vida debe ser una vida diferente, debe ser una vida transformada, debe ser una vida que agrade a Dios, una vida que debe ser tanto el hablar como la forma de vivir en consecuencia con la palabra de Dios. Y ahora esto nos conduce a nosotros hacia un futuro glorioso. Por eso en los capítulos más hacia el final, en el capítulo 5 ya, Pablo presenta a la iglesia de una forma gloriosa, así como pone ahí una analogía, ¿verdad?, del matrimonio y presenta a esa iglesia gloriosa. Se dan algunos consejos para el matrimonio, pero Pablo dice que esto lo dice con respecto a Cristo y a la iglesia. Bien, vamos a avanzar con esta exposición. El versículo clave, bueno, yo encontré varios versículos que me parecen muy interesantes, pero algunos sugieren que el versículo clave en esta epístola se encuentra en Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vaya que este versículo nos da mucho de qué hablar, nos da una gran enseñanza en cuanto a que debe haber un propósito en cada cristiano, en cada hijo de Dios, en cada miembro de una iglesia. Somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero debe haber un propósito. Y uno de ellos es que lleguemos a la unidad de la fe. Y déjeme decirle que aquí la palabra que se usa para unidad de la fe, pues no se nos está hablando de ecumenismo, como algunos sugieren, o como hoy se ha fomentado mucho, ¿verdad? De que hay que unir todas las religiones para llegar a Dios y evitar tanto conflicto. No, aquí se habla de la unidad de la fe, pero en Cristo. Lo que nos une a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es la fe en Cristo, es la fe en su palabra. Tenemos verdades fundamentales en las cuales nosotros hemos creído
y eso nos identifica con el cuerpo de Cristo, pero es la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí es muy clara la escritura, la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, debe haber un conocimiento muy vasto en cada cristiano en cuanto a la persona de Cristo, su vida, mensaje, obra, ministerio. Eso debe estar muy claro y muy presente en la vida de todo cristiano. También se nos habla, dice que debemos llegar a un varón, a la estatura de un varón perfecto. Aquí la palabra perfecto es la palabra griega teleios. Decimos coloquialmente decimos, es que nadie es perfecto, solo Dios. Y sí, de Él es la perfección absoluta. Él sí es perfecto. Nosotros somos perfectibles. La palabra aquí perfecto es la palabra teleios, que significa madurez. Entonces se nos invita a que nosotros, como hijos de Dios, vayamos creciendo hacia una madurez espiritual y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestro propósito. Nuestro propósito, nuestra meta no es parecernos al pastor, al líder o a algún famoso predicador, no. Nuestro propósito es llegar a la estatura de Cristo. Ese debe ser nuestro propósito y nuestra meta. Hay algunas palabras claves en esta epístola. Se usa, por ejemplo, la palabra unidad, la palabra iglesia, como ya dijimos, la palabra redención, la palabra gracia y la palabra salvación. Son las palabras claves que encontramos en esta epístola a los Efesios. Por lo cual podemos decir que Efesios es una obra monumental, la cual escribió el apóstol Pablo. Permítame hablar muy poquito, muy brevemente acerca de precisamente Éfeso, porque los destinatarios pues eran los efesios, los ciudadanos, los que vivían en esa ciudad llamada Éfeso. Se nos dice que Éfeso, después de Roma, Éfeso era la ciudad más importante que Pablo había visitado en sus primeros viajes misioneros. Éfeso era la principal ciudad de la provincia romana del Asia. Era una ciudad populosa y portuaria. Era un importante centro comercial, político y religioso. Tenía dos grandes maravillas arquitectónicas. Y esto resulta muy interesante porque la Biblia hace referencia a lugares, en este caso a esos lugares tan importantes en la antigua Asia, en este caso. Tenía dos maravillas arquitectónicas. Una de ellas era el templo de la diosa Diana y un teatro de 50,000 asientos. Esto lo encontramos, la referencia es Hechos 19, 23 al 29, que no le voy a dar lectura, si no, no acabo ahorita. Y bueno, aquí vemos, hermanos, se nos habla claramente que hubo un alboroto en ese lugar, porque mientras Pablo predicaba la palabra en Éfeso, dice, ¿verdad?, que había un hombre que es un platero que se llamaba Demetrio, y este hacía templecillos de plata para la diosa Diana, o sea, hacía una serie de cosas, ¿verdad?, utensilios, cosas religiosas, pero en este caso, ¿verdad?, que tenían que ver con la religión o la adoración a esta diosa pagana. Y cuando Pablo llega a predicar a ese lugar, cuando Pablo les habla la palabra, pues recordemos que hay una inquietud, hay un alboroto, porque pues ellos dijeron, ¿saben qué? Pues se nos va a acabar el negocio, se nos va a venir hacia abajo este negocio, como dice en el versículo 27, y que no solamente peligraba el negocio, sino que además mucha gente, decían ellos, esto va a llevar a que ese templo sea destruido, a que cause una inquietud en la gente, sobre todo intereses económicos. Vemos que lo que pasa hoy en día en nuestras ciudades, en nuestro país, pues no es nada nuevo. Esto ya viene desde tiempo antiguo, ¿verdad? La idolatría y todas esas cosas. Entonces, aquí se hace referencia a ese templo erigido a la diosa Diana. También tenía un estadio para carreras donde a menudo tenían lugares los enfrentamientos entre hombres y bestias feroces. Precisamente Pablo en 1 Corintios 9
hace referencia, ¿verdad?, que muchos corren en el estadio, pero por un premio corruptible. A propósito de las Olimpiadas, ¿verdad? Muchos hoy están participando y nosotros, cada país se siente orgulloso de sus competidores, de que muchos de ellos se lleven trofeos, medallas de oro, y todos van por el oro. Pero el apóstol le invita a que nosotros luchemos por una corona incorruptible, por un premio. Dice que todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Y luego Pablo dice, corran de tal manera que lo obtengan. Eso está en 1 Corintios 9, 25 en adelante, 24 en adelante. Y se cree que estas palabras precisamente Pablo las escribió desde Éfeso. Pablo visitó Éfeso durante su segundo viaje, visita que fue interrumpida por su apresuramiento de volver a Jerusalén. Recordemos que él quería volver a Jerusalén y deja Efesios, esto según Hechos 18, versículos 19 al 21. Más tarde volvió a visitar la ciudad en su tercer viaje y permaneció allí durante 3 años, según Hechos capítulo 19. ¿Por qué mencionamos Hechos? Porque Hechos es el libro histórico y hay paralelismo, ¿verdad? Ahí encontramos las referencias, los eventos, los sucesos en el libro de los Hechos. Posteriormente envió a Timoteo a Éfeso como su representante y años más tarde, después de la muerte de Pablo, Juan, se dice, ¿verdad?, que Juan fue quien hizo de Éfeso su centro de actividades antes de ser llevado a la isla de Patmos. Entonces entendemos, hermanos, que Éfeso era tan importante que precisamente es a la primera iglesia que se le hace llegar las cartas, según Hechos capítulo 2. Recordemos los mensajes a las iglesias. En los mensajes a las iglesias, Éfeso es la primera a que se le envía la carta porque Éfeso era la iglesia que ya para ese tiempo, hacia los años 90, 90 después de Cristo, había dejado su primer amor. Es la iglesia que es exhortada para que ahora regrese a su primer amor. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la cosmovisión en este caso de Pablo hacia la iglesia? Como ya lo mencionamos, Pablo ve varias cosas, hermanos. Ya estoy por concluir. Gloria a Dios, ya estoy por concluir, hermanos. Pablo ve varias cosas, hermanos. Podemos aprender varias cosas en esta epístola a los Efesios. Brevemente, para ya no extenderme, a Efesios se le ha llamado la epístola de la iglesia, como ya dijimos. Podemos decir que es un minicurso de la iglesia. Aquí Pablo nos dice que nos presenta, ¿verdad?, que Cristo, nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y de todas las cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos reconciliados con Dios en ese cuerpo que es la iglesia. La gloria y la sabiduría de Dios son dadas a conocer por medio de la iglesia, según el capítulo 3, versículo 10. La iglesia era parte del plan eterno de Dios. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Solo hay un solo cuerpo, la iglesia. Capítulo 4. Un Señor, una fe y un bautismo. Como dijo Darío Salas, predicador, un Señor, no una señora. Un Señor. Y Dios, ¿verdad? El que está por sobre todas las cosas. Y bueno, Cristo es el Salvador, hermanos. También se nos dice que somos salvos por su gracia, que Él es el que nos redime. La Biblia aquí nos dice, ¿verdad?, en Efesios, que la iglesia está sujeta a Cristo, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cristo desea que su iglesia sea santa, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Una iglesia especial, una iglesia apartada del mal, del pecado. Y que finalmente esa iglesia se la presentará para sí como una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Entonces es muy importante, hermanos, porque también al final aparece la palabra misterio. Bueno, en varias ocasiones aparece la palabra misterio, pero en el sentido, o Pablo usa esta palabra en el sentido, ¿verdad?, no de secretos. Misterio no como un secreto, sino
sino como algo que en el pasado no había sido bien entendido, pero que ahora ha sido revelado y que ahora nosotros entendemos que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, forma parte de ese edificio tan hermoso que es la iglesia. Permítame un minuto para regalarle el bosquejo. El bosquejo, bueno, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice que nosotros fuimos llamados con un llamamiento santo fuera del mundo. También Pablo en los primeros versículos del capítulo 1 da una alabanza a Dios por la redención, por su obra salvífica. En el capítulo 2 dice que somos salvos por su gracia. Propiamente el 2:10, que es uno de mis versículos favoritos, 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se jacte delante de su presencia. En el capítulo 13 nos habla, ¿verdad?, de que unidos, de que debemos estar unidos en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 4 se nos habla de la conducta de la iglesia ante el mundo, que debe haber unidad nuevamente, que la iglesia debe estar en justicia, debe haber justicia en la iglesia, debe practicar, debe vivir acorde a la palabra. En el capítulo 2:18 en adelante dice que debemos dejar la pasada manera de vivir y vestirnos del nuevo hombre. Y se nos da una lista, una serie, ¿verdad?, de recomendaciones para que vivamos en obediencia a la palabra de Dios. En el capítulo 5 se habla de la santidad, de unidad en santidad, unidad en el matrimonio, unidad en la familia, en el hogar, que los hijos obedezcan a los padres, capítulo 6, en medio de conflictos. Y por último, en el capítulo 6, dice, ¿verdad?, que ahí se nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder vencer los dardos de fuego del maligno. Pues definitivamente es extraordinaria esta epístola, es extraordinaria, es maravillosa y vale la pena leerla, vale la pena escudriñarla, nos da mucho material de qué hablar, nos da una serie de enseñanzas, de mensajes para la vida cristiana, mensajes prácticos de la vida cristiana y para la iglesia sobre todo, pero también debemos de practicarla, debemos de ponerla por obra. Bien, esperando que esto sea de bendición, que sea para nuestra edificación. Gracias por su atención y por